internacionales en América Latina. Yo antes que para empezar quiero agradecer tanto a los organizadores, al Colegio de México, al posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información por todo su apoyo. Y bueno, pues el tema es sobre los derechos de autor. Han pasado 15 años desde la promulgación de la primera iniciativa de acceso abierto, y con esto lo que nos lleva a reflexionar es que hemos transitado por muchos caminos acerca sobre, puede ser la organización, la codificación, la catalogación, el acceso, el uso, pero en ese ínter están justamente el derecho de autor. Desde que el acceso abierto irrumpió en el sistema se han cambiado muchos sistemas de comunicación en cuanto a los procesos editoriales externos o internos de una universidad. En el caso, por ejemplo, de las universidades, los investigadores ya no solo publican publican para proveedores de información que son como por pago, sino también tienen esta posibilidad de darle visibilidad a su investigación a partir de poner su producción en acceso abierto. ¿Cuál es el reto de los bibliotecarios? Bueno, fundamentalmente yo lo relacioné con el cuarto porque tiene mayor relevancia con lo que hacemos, la calidad de la educación, todo lo que la universidad, las instituciones, los centros producen, cómo ponerlos a disposición de la sociedad, cómo todo esto que está en la parte superior, bajarlo hacia la sociedad. Y ese es el gran reto. Y en este reto nos encontramos con cuestiones técnicas y legales. La disposición de contenidos académicos y científicos a la sociedad implica también una voluntad, implica que el creador diga: yo quiero poner quiero transmitir mis derechos, quiero ceder, quiero darles para que ustedes puedan reproducir, imprimir, enlazar, copiar mi investigación. En este trabajo lo que se partió, lo que se vio fue que en este proceso de transmisión es complejo y era necesario que nosotros pudiéramos ver cuáles son los elementos que la ley nos dice o está estipulado en cada ley, que ahorita vamos a ver. En el proceso, por ejemplo, para poder crear una idea, para poder crear una obra, empieza con la mente, el proceso de creación y la fijación. La última palabra, que es fijación, es muy recurrente en la ley, porque la fijación, esta última, el derecho de autor no protege las ideas en sí mismas, lo que está en la mente no lo protege, lo que protege es lo que está en un soporte material. Y entonces, una vez que está fijada en un soporte material, tenemos dos elementos, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es intransferible, es como un padre un hijo, nunca puede negar que es su hijo. Y en el caso del derecho patrimonial se pueden ceder, se pueden transmitir, se pueden dar por medio de contratos. Vamos a ver más adelante. Para este estudio, para este trabajo, estudié las leyes en relación con México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Cada una de estas leyes tiene protección a los derechos patrimoniales. México es uno de los países que protege más a los derechos de autor, creo que 100 años después de la muerte del autor. En Colombia creo que es 80 años, después viene Brasil con 70 años, la protección de Argentina dura 70 años también y la de Chile 70, es decir, México es uno de los países que tiene como un candado mayor en la protección del derecho de autor. Y bueno, frente a esto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos avanzado en América Latina? Nosotros hemos trabajado
en utilizar las licencias Creative Commons. Siempre nos dicen que son de fácil adopción, porque además anteponen los derechos privados a beneficios de la sociedad para que se puedan distribuir las obras, para que se puedan acceder a los contenidos. En este caso, las licencias son, la licencia Creative Commons es la más utilizada en repositorios tanto nacionales como temáticos en América Latina. Esta es la licencia que es la más utilizada porque lo que dice o lo que le permite al autor es que su obra pueda ponerse en acceso abierto, pero que no pueda modificarse y que se le dé siempre el crédito correspondiente al autor. Esta es la licencia más usada. Pero esta es la licencia más usada, pero vamos a ver si cumple con los requisitos. Y entonces la pregunta es, ¿cumplen con los requisitos que establece la ley en cada país? Y bueno, los requisitos que pude analizar son contrato de transmisión de derechos patrimoniales, que es necesario para que se celebre una licencia o para que exista un acuerdo, que exista una licencia, que haya una remuneración, un pago económico al momento de transmitir los derechos patrimoniales, y el principio de temporalidad. Vamos a ver si eso cumple. En el caso de México, la Ley Federal de Derechos de Autor dice que sí es necesario un contrato, que sí es necesario una remuneración económica y que son 5 años que debe especificarse en el contrato. En Colombia, lo mismo. Pero hay una variante en el principio de temporalidad, que son 3 años. En el caso de Argentina, no tiene un plazo, pero dice que se fije un plazo en el contrato, pero no dice cuánto tiempo, sino que es posible que se haga el convenio, pero que debe haber un plazo determinado. Y una vez analizando lo que dice la ley con lo que son las licencias Creative Commons, vemos que hay un contrato inexistente, no hay un pago y es una licencia a perpetuidad. Es decir, las licencias Creative Commons, aunque son un estándar internacional, no cumplen con lo que establece la ley de cada país. Y eso es interesante, porque nosotros estamos realizando trabajo y estamos subiendo contenidos, conservando contenidos y preservando cosas digitales, pero no estamos viendo qué es lo que dice o qué estipula nuestra ley en cada país. Bueno, una de las conclusiones que llegué finalmente es que estas licencias se tendrían que analizar, revisar y homologar los procedimientos, cómo se están dando cómo se están transmitiendo los derechos. El gran problema, el gran reto o el área de oportunidad que existe en América Latina para los repositorios, para el acceso abierto, es la transmisión de los derechos. Ese es el reto, más allá de otro asunto, es cómo se transmite en nuestra universidad los derechos. ¿En qué momento el bibliotecario va a identificar dónde está transmitiendo su derecho? ¿Qué es lo que quiere dar? Porque al final de cuentas, la obra, la investigación, los datos son del autor, y él es el que está ofreciendo esos datos para que se puedan publicar. Entonces, la gran pregunta es identificar, o la gran tarea es identificar en qué momento se está haciendo la transmisión de derechos patrimoniales. Y bueno, el procedimiento tanto de manera local, regional y nacional. Hace falta una integración por parte de países que tienen la misma ley, que comparten los mismos códigos en algunas partes, para poder fortalecer sus procedimientos y así homologar criterios. Y también es un área de oportunidad para revisar la transmisión de los derechos patrimoniales, que es un tema pendiente, es un tema que nos compete, que es muy interesante, porque todas las universidades, todas las instituciones generan contenidos, investigaciones que son necesarios poder transmitir y subir adecuadamente respecto a lo que dice la ley. Y bueno, pues es mi bibliografía. Muchas gracias.
Máximo. If someone wants to ask you a question. Okay. What would be your recommendation for librarians to be familiar in an easy way to Creative Commons and copyright? You know, for example, I'm a librarian. How do I get familiar with this subject that is more legal than anything else? O sea, ¿qué recomendarías a un bibliotecario para familiarizarse con lo que es Creative Commons y derechos de autor? Porque es un tema más legal que bibliotecario. Sí, es un tema complejo, pero creo que es necesario. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lo que dice nuestra ley, leer lo que dice la ley de cada país. Creo que es indispensable y creo que eso se debe de, no sé si en la mayoría de las universidades existan clases donde nos enseñen a cómo leer o las leyes o cómo se hace este primer acercamiento a partir de conocer lo que dice la ley. Y la segunda es revisar las licencias Creative Commons, qué traen, qué es lo que generan en realidad. No estoy diciendo que estoy en contra de usar las licencias, pero siempre, yo creo que es necesario como profundizar más en el contrato que se está celebrando siempre con algo. Siempre cuando compras una tele o compras una cámara o un celular, nunca lees el contrato y firmas así. Entonces yo creo que lo mismo pasa con Creative Commons. Todo el mundo lo está usando, todo el mundo cree que es bueno, no lo dudo, pero habría que revisar en cada país cumpla con los requerimientos mínimos, con las estipulaciones básicas solamente. Y en América Latina, la ley federal de derecho, en América Latina el derecho de autor es muy preciso, es distinto al copyright. Entonces, creo que es necesario como revisar qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que en América Latina la mayoría de los repositorios, si nosotros hacemos como una búsqueda, tanto en repositorios como la referencia, o hacemos búsquedas en mismo México, suben muchas tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, porque es muy fácil la transmisión de ese derecho. Pero ¿qué pasa con lo que produce una universidad, con lo que está produciendo el investigador? Los datos duros. ¿Cómo subes eso? ¿Cómo te los pueden dar? Si ese investigador ya cedió sus derechos a algunas editoriales. Entonces, ¿cómo recuperas esa información? Ese es el punto. Gracias.